Andutriba. El doctor Alejandro Joñán es doctor en Humanidades y Artes, tiene una mención en Historia y docente en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, donde está a cargo de la cátedra Corrientes Historiográficas Latinoamericanas y Argentinas. Es autor de diferentes artículos y ensayos aparecidos en revistas y libros antológicos dedicados a pensar la relación entre historia y política en Argentina. Entre sus libros, Historias de revistas argentinas, 1900-1950, La conquista del público, Políticas de la historia argentina, El pasado en el péndulo de la política, etcétera, etcétera. Así que bueno, cabe mencionar que al profesor lo tuvimos aquí en la Universidad Nacional de Salta, en pleno contexto de lo que se llama la Semana del Historiador aquí en la UNSA, así que pasamos a saludar al profesor. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto volver a tenerlo en el programa. Esta vez, como bien le dijimos y dijimos al público, estamos dentro de un ciclo, ¿no?, de entrevistas de historiadores, sí, en donde tratamos de profundizar en tres ejes, ¿no? Ajá. El primero en cuanto a su trayectoria intelectual, el segundo en cuanto a su investigación propiamente dicho, y un eje en cuanto a la relación con la sociedad. Así que por eso, en primera instancia, ya abordando, ¿no?, este primer eje sobre su trayectoria intelectual, nos gustaría que nos explique por qué eligió la carrera de Historia, ¿no?, para estudiar, cómo fue ese ingreso a la universidad, en qué etapa, quiénes fueron sus formadores, y en esa etapa como estudiante, si pudo militar en alguna agrupación, y cómo, ¿no?, de a poquito se va insertando en lo que es en el ámbito de la investigación, ¿no? ¿Profesor? Bueno, sí, si tienen tiempo, estamos para escucharlo. Vida, ¿no? Sí, es sí, casi sí. como mi vida. Sí, sí, porque, bueno, yo hice la secundaria durante la dictadura y yo creo que la preocupación por la cuestión política, sin duda, fue uno de los detonantes que me llevó a la carrera de Historia. Me acuerdo que en esos años me regalaron un par de libros que fueron importantes para mí. ¿Recuerda qué libros era, profesor? Sí, me acuerdo bien, Ejército y Política de Ruquier, y un libro que está en las antípodas de eso, que es un libro que me parecía muy divertido, de un revisionista que escribía en esa época también historietas en la revista Humor, que era Salvador Serra, y entonces tenía un libro que se llamaba Historia Argentina con drama y humor, algo parecido a eso. Y la verdad que era un recorrido por la historia argentina muy divertido que me había gustado mucho. O sea que entre esos dos libros muy distintos, digamos, uno un libro de investigación importantísimo hasta hoy, digamos, sobre la relación del ejército y la política en Argentina, y el otro un libro muy muy divertido. Así que esos libros fueron como los mi primer encuentro con la historia en sus dos formas posibles, por lo menos en la Argentina, ¿no? La historia revisionista, la historia científica, que disfruté mucho. Y después también en la secundaria la historia ya me gustaba y bueno, no tuve demasiadas dudas, cuando terminaba, yo tuve que hacer el servicio militar cuando terminé la secundaria, así que hice un año y pico de servicio militar, pero bueno, en todo ese lapso no tenía duda que iba a estudiar historia. Siempre supe que era eso lo que me interesaba. Y bueno, y ahí ingresé en la universidad. Pues es cierto que como ustedes sabrán, les habrá pasado a ustedes también, sí. Una cosa es la idea que uno tiene de la historia antes de entrar a la universidad y la del colegio secundario, digamos. Claro, sí. Exacto. Hay una diferencia bastante notable. En una etapa la mía, que fue, yo empecé la carrera en el año 84, o sea, recién se estaba reorganizando los estudios de historia en Argentina y la Escuela de Historia de Rosario en particular. Entonces, empezamos, creo, juntos todos, ¿no? Los estudiantes, los docentes que se reintegraban después de la dictadura y de años de exilio, o por lo menos alejados de la actividad académica y universitaria, o sea que fue una etapa de descubrimiento, yo creo que para todos, cada uno en su lugar, o sea que fueron años también apasionantes, ¿no? De pensar la historia al mismo tiempo que se estaba reconstruyendo
el país, ¿no? Después de lo que fue la experiencia del terrorismo de Estado y de la alteración de las formas democráticas, ¿no? Entonces también era un momento de reconstrucción, de transición en el que todos estábamos de algún modo participando. Así que fueron para mí, bueno, años apasionantes de estudio y de formación. ¿Recuerda algo de sus formadores en cuanto a estudiantes? ¿Tuvo alguna militancia estudiantil? Mira, y ya sí, en la carrera, claro, también como la experiencia de todos, a mí me empezaron a interesar algunas cosas, más que otras. Era una época todavía donde la historia económico-social tenía mucho peso en los programas, también la historia política, sí. Y a mí me interesaba más la historia cultural, la historia de las ideas, y entonces, claro, uno se iba inclinando hacia eso, ¿no? Y lo iba encontrando como fragmentariamente, por ejemplo, en materias como teoría de la historia, que en aquel momento daba Eduardo Urcade, y fue un profesor muy importante para mí, lamentablemente fallecido hace muy pocos años. Marta Bonaudo daba medieval, entonces leíamos los textos de Annals en historia medieval, Le Goff, Duby, etcétera. Y eso claramente era lo que me iba interesando, digamos, dentro de la variedad de ofertas que podía tener en la carrera. Y creo que, bueno, ya en esos años me fui como inclinando a cuestiones, podríamos llamar, vinculadas a la historia de las ideas, ¿no? Ajá. Es decir, la historia acerca de cómo se piensa el mundo, digamos, cómo los hombres en distintas épocas piensan el mundo en el que viven. Claro. ¿Y cuáles son esos primeros, temas? Ya nos dijo más o menos la perspectiva y eso, ¿con qué tema o objeto? Perdóname, pero vos sé que no te escucho bien. No, que le decía que queríamos indagar acerca de esos primeros objetos de estudio con lo que usted, digamos, tiene, digamos, contacto, ¿no? El primer contacto, esa primera fuente. Mira, sí, en esa búsqueda, digamos, de aquello que me interesaba más en la carrera, ahí me encontré con una materia, que es la que trabajo ahora, que era la más cercana a los temas que a mí me interesaban, ¿no? Y que, claro, como cuando era estudiante, la dictaba Ricardo Falcón. Ajá. Después la dictó Fernando Devoto y finalmente Alejandro Catarusa. Y cuando empezó Alejandro Catarusa, yo ya la había rendido con Ricardo Falcón. Bueno, nada, me acerqué para ver si podía trabajar en la cátedra como ayudante, claro, alumno. Así que bueno, ahí empecé en ¿Cómo historia se llamaba bien. ¿Cómo se llamaba la materia? Uh-huh. Sí, la materia se llama igual que ahora. Bien. Historia de la historiografía latinoamericana y argentina. Bueno, como te decía antes, ¿no? Eduardo Urcade daba teoría de la historia, que era una materia que también me interesaba, pero claro, por el tipo por la característica de los temas, era fundamentalmente teórica. Claro. Y lo que me seducía más de historia de la historiografía que era pensar a la historia y a los historiadores en un contexto específico, ¿no? Claro. Entonces, no sería cómo se puede pensar la historia, sino cómo la historia se piensa y se hace en situaciones concretas. Y uh-huh, eso siempre me interesó más que la dimensión exclusivamente teórica de los problemas historiográficos. Así que, bueno, ese fue el camino que fui encontrando para tratar de hacer lo que me interesaba y descubriendo lo que me interesaba, porque la verdad que no lo sabía previamente, ¿no? Lo iba descubriendo, lo sigo descubriendo en realidad, porque no es la etapa de descubrimiento todavía no se cerró. Claro, justamente en eso también queríamos indagar, o sea, si nos puede hacer como un balance de acuerdo a sus perspectivas, cuáles vendrían a ser esos cambios de cuando comenzó a estudiar esta temática de la historia de la historiografía, después, bueno, historia de las ideas, historia intelectual, a la actualidad, digamos, y cuáles vendrían a ser como esos desafíos actualmente para aquellos que quieran investigar en ese campo, ¿no? Bueno, yo creo que cuando nosotros empezamos a trabajar en ese campo, era un campo relativamente nuevo, digamos, porque la historia de la historiografía era la historia de obras
emblemáticas claro. y de Clásicos. grandes historiadores. Sí. Esa era la historia. Y bueno, hay una cierta renovación en los años 90 que a mí particularmente me llevó a pensar esos problemas utilizando más sociólogos como Bourdieu, es decir, pensar el campo, las posiciones del campo, es decir, cuestiones más vinculadas a la estructura, no al funcionamiento de las cosas. Sí. Y las relaciones entre esos historiadores y las relaciones de los historiadores en la sociedad. Creo que el campo creció mucho en la década del 90, hoy es notable, digamos, entre otras cosas ha irrumpido con mucha fuerza en los últimos 10 a 15 años las historiografías provinciales y la historia de los historiadores de provincia. Entonces eso ha sido muy importante porque ha enriquecido mucho la idea que tenemos sobre la historia y cómo se construyó el pensamiento historiográfico. Uh-huh. Creo que eso es algo sobre lo que hay que seguir indagando, no solo uh-huh. en historia de historiografía, en historia intelectual y historia de las ideas, que fue muy metropolitana durante muchísimo tiempo. Ese es uno de los grandes cambios. Y luego también el desplazamiento del problema de los historiadores específicamente y los grandes libros de historia, para llamarlo de algún modo, a la sociedad, es decir, cómo la sociedad claro. piensa el pasado, cómo la sociedad se relaciona con el pasado, cómo la sociedad imagina al mismo tiempo futuros posibles a partir de esa idea del pasado, es decir, cómo se construye la sociedad en su relación con el tiempo, ¿no? Claro. Con la temporalidad. Entonces, ese también ha sido un cambio importante de la historia de la historiografía, cómo se practicaba originalmente y cómo la pensamos hoy. No quiere decir que el otro no se siga haciendo, sino que es como un desplazamiento. Claro, profesor. Y bueno, justamente haciendo alusión, ¿no? Que usted hablaba esta noción de cómo la sociedad piensa ese pasado y la relación, ¿no? Entre historia y sociedad. Nuestro tercer eje de esta entrevista es en torno a eso. Entonces, nos interesa saber, en cuanto, ¿cuál es su opinión acerca de la enseñanza de la historia en el nivel medio? Si tiene algún acercamiento, ¿cuál es la situación en Rosario? Mira, a mí nunca me pareció bien lo que sería como más prescriptivo, ¿no? O normativo respecto uh-huh. a lo que hay que hacer, ¿no? Y cómo hay que pensar la historia o cualquier cosa, claro. Cualquier aspecto de la vida. Uno puedo decir cómo lo trato de pensar yo. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que que es importante recuperar una dimensión de la historia que es fundante, por lo menos, de la etapa historiográfica de la que nosotros vivimos, ¿no? Que sí. Está presente, por ejemplo, en los primeros annals, que es la idea de pensar en una larga duración y pensar al mismo tiempo en una dimensión más global. Yo creo que ese programa es un programa que tiene que ser recuperado y tiene que seguir siendo indagado. Uh-huh. ¿En qué sentido? Digamos, en el sentido de preguntarnos mucho más explícitamente uh-huh. qué relación existe entre los temas que investigamos y las motivaciones respecto a esas cuestiones que investigamos que tenemos en el presente, ¿no? Uh-huh. Es decir, pensar a partir de nuestras preocupaciones me parece la forma más sincera de realizar nuestro trabajo. Sí. Y creo que efectivamente eso es algo que se está haciendo, creo que es algo que se está intentando, creo que las respuestas no son siempre automáticas ni las más felices, pero la pregunta acerca de qué relación existe entre los temas que investigamos en el pasado y las condiciones en las que vivimos nuestro presente, creo que siempre tiene que estar presente, debiera estar presente, y para mí es muy importante, digamos, es muy importante no solo cuando yo trabajo, sino incluso cuando leo historiadores, y sin duda son los temas que más me interesan, son los libros que más me provocan, aquellos que me sirven para pensar las circunstancias en la que vivo. Y bueno, y ese es creo que ese es el interés de la historia y el interés que puede tener la historia en la sociedad, ¿no? Que es esa posibilidad de comprender la circunstancia en la que vivimos a partir de las condiciones en las que se vivieron otras sociedades en el pasado.
Creo que ese es siempre el incentivo, la motivación, no la aspiración, aunque no siempre la logremos o lo realicemos de mejor modo. Claro, y en ese marco, y considerando la historia intelectual, ¿cómo vendría, digamos, de alguna manera a incidir en la sociedad? ¿Qué considera usted? Perdóname, si me podés repetir la pregunta. Sí, porque en ese marco, la historia intelectual, ¿cómo vendría los aportes, cómo vendría de alguna manera a incidir, ¿no?, en ese impacto social y cómo se podría, ¿no?, hacer una llegada, ¿no?, a la sociedad de alguna manera, esas investigaciones y todo? Bueno, hay una cosa muy importante de los relativa a los aportes de la historia intelectual, que es la de pensar la idea en sus contextos. Sí. Hay diferentes modos, hay diferentes teorías, diferentes métodos para hacer esto, pero en cualquier caso la coincidencia de todos ellos es que no pueden pensarse o no pueden pensarse las ideas fuera de los contextos en que esas ideas funcionan. Claro. Y eso es muy importante. Uh-huh. Es muy importante para evitar, por ejemplo, hacer transpolaciones, es importante para evitar anacronismos. Las palabras que usamos a veces son similares, pero el significado que tienen se modifica en función de los contextos y las circunstancias en las que las usamos. Y eso, tener conciencia de eso, que ha sido uno de los aportes, por ejemplo, de la historia intelectual, relativo, por ejemplo, a los lenguajes políticos, a los conceptos, etcétera, eso me parece que ayuda a pensar la diferencia, pensar el pasado como pasado, pensarlo en términos de distancia. El tiempo, entre otras cosas, es distancia, es diferencia. Y pensar la especificidad, entonces, de los contextos en los que suceden las cosas, en los que los hombres actúan, en los que los hombres discuten, en los que los hombres piensan los problemas, sus problemas, me parece que es muy importante, ¿no? Es muy importante para entender y es muy importante para pensar también nuestras propias circunstancias y para entender qué se está discutiendo, también hoy, digamos. Ese creo que es uno de los aportes de la historia intelectual. La historia intelectual y la historia de los intelectuales al debate político presente, a partir de pensar los debates políticos en otros contextos, en otras circunstancias, ¿no?, en otros momentos. Claro, por ahí me viene a la mente, por ejemplo, cuando se enseña la Revolución de Mayo, ¿no?, varios conceptos que hasta el día de hoy lo estamos aplicando, y cuando por ahí se enseña en los colegios secundarios, es como que hay una confusión y es importante, ¿no?, contextualizar esos conceptos y, bueno, darle el significado que tienen en su época, ¿no?, que es el primer choque, ¿no?, y lo que está pasando actualmente también en la sociedad, ¿no? Exacto, sí, sin duda. Una de las cosas más difíciles es enseñar historia. Es una de las cosas más difíciles. Y enseñar historia en la secundaria sin duda lo es. Y creo que uno de los motivos es que la función que durante mucho tiempo cumplió la historia en la escuela secundaria ya no la tiene, que es sobre todo la idea de fortalecer el sentimiento nacional, el amor a la patria, etcétera, etcétera. La historia debe proponer otros fines, otras funciones en la enseñanza, y esas funciones ya no pueden ser comprender el pasado, conocer el pasado por conocerlo, digamos. Claro. No puede tener un sentido puramente patrimonial, tiene que tener un sentido cognitivo, tiene que encerrar preguntas respecto a el presente y las circunstancias que viven los alumnos. Y eso verdaderamente es difícil, y es, como diría yo, el gran desafío que tienen los profesores actualmente, por delante. Así es. ¿Perdón? Que es uno de los desafíos que tienen los profesores a la hora de enseñar, ¿no?, en los colegios secundarios. Yo creo que, bueno, por ahí pasa también la idea esto de ya no tener esta visión del sentido patriota, como usted decía, sino buscar, ¿no?, problematizar la historia y remarcar, mejor dicho, el sentido que tiene para una sociedad, porque siempre es importante, ¿no? Sin duda. Ese es el desafío, esa es la tarea. No es fácil. No es fácil. O sea que nadie se puede sentir frustrado por no lograrlo, pero sí
lo que no se justifica es no intentarlo permanentemente, ¿no? Tal cual. Y a veces se logra, ¿no? Bueno, profe, nos estamos quedando corto de tiempo. La verdad que agradecemos muchísimo. Siempre usted está disponible cuando nosotros lo llamamos. Bueno, lo vamos a seguir convocando en otras oportunidades con temáticas específicas. Desde toda la Universidad de Salta le mandamos un saludo muy fuerte y cálido y, bueno, agradecidos como siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, fue un placer para mí y saludos a todos y les mando un abrazo y recuerdos de mi pasaje por Salta. Por la Universidad de Salta. Gracias, profesor. Hasta luego. Saludos.